Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que les habla de todos los deportes, las poderosas ligas norteamericanas, algo de fútbol. Estamos conectados vía streaming desde El Retiro, Envigado, Bristol, Santiago, Bogotá, de todos lados estamos conectados a esta hora. Y vamos a empezar con Dani Marulanda hablando de la NBA, donde ayer tuvimos dos juegos, bueno, más o menos, no estuvieron tan buenos, tan dramáticos como la jornada anterior, la victoria de, entre otras, la sorpresiva victoria de los Pistones de Detroit, que después de 17 años, llegando en finales, volvieron a ganar después de haber sido el peor equipo de la temporada el año pasado. Pero hablemos de los Lakers, de Los Ángeles, que es uno de los protagonistas, uno de los equipos que más afición tiene en esta parte del mundo de América Latina, por tener, entre otras, a LeBron James, el mejor jugador de la historia de los últimos años, y ahora está Luka Doncic. ¿Cómo le fue a los Lakers, hombre? Contra Minnesota, contra el irreverente Anthony Edwards. ¿Qué más, hombre, Dani? ¿Cómo te va? ¿Qué más, señores? Abrazos para todos. Pues comparto con usted que no fueron juegos tan dramáticos, tan impactantes, porque realmente tuvo momentos en que estuvieron ya como muy definidos. Pero Exacto. Fue muy importante, Andrés, para los Lakers, que nos vamos a centrar básicamente en esta historia de los Lakers, el triunfo, porque es que estaban obligados, estaban contra la pared, porque habían perdido su primer juego en su casa, y si perdían, obviamente, pues el segundo era prácticamente ya cuesta arriba poder avanzar en esta serie. Este empate, esta serie igualada a 1, pues obviamente le da la opción de los Lakers de que tienen que ir a ganar un partido en Minnesota, pues para intentar mantener sus triunfos en casa y poder avanzar en la primera fase de esta ronda de los playoffs. Lo más importante, Andrés, es que apareció en plan grande Luka Doncic. 31 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias, o sea, se quedó una asistencia del triple doble, y para eso llevaron a Luka Doncic a los Lakers, para que sea, además de LeBron James, pues el alma del equipo. Y en el momento clave apareció, LeBron aportó 21 puntos, tuvo unas 7 asistencias, pero realmente la figura de la noche fue Luka Doncic, y se ilusionó a la gente de los Lakers de que realmente el primer juego fue una muy mala salida, una muy mala actuación, pero que tienen todavía pues la experiencia de estos jugadores para salir adelante, aunque Minnesota, Andrés, yo quisiera estar en ese coliseo de Minnesota que también conoce Garay. El ambiente va a ser tremendo. Caliente. Enfrentarse contra los Lakers, sí, señor. Y el equipo de Memphis también anda medio embalado, ¿no, Marulanda? Con Ja Morant y sus explosivas celebraciones, al que no hemos visto en los playoffs. Ya 2 partidos perdidos y les toca ahora ir a casa a remontar una serie muy jodida, muy difícil. Embalado en el sentido negativo, obviamente, sí, Andrés. Es que yo creo que el equipo de Oklahoma es un equipazo. Es que todo el registro que dio durante la temporada, más de 50 victorias por doble dígito, o sea, no solo ganan, aplastan al rival. Lo que hace Georgios Alexander es impresionante, pero yo creo que todavía esperemos un equipo bien veterano. Cuando le toque enfrentar a los Warriors, si eliminan a los Rockets, si aparecen unos Lakers, si aparecen estos Clippers, porque si no, el equipo de Oklahoma, pues para todos es el gran favorito para no solo llegar a la final de la oeste, sino ganar la NBA esta temporada. Un detalle que no quiero pasar por alto es que en los play-in Vancouver, el equipo de Grizzlies, ustedes se acuerdan que antes era Vancouver, Canadá, jugó con una camiseta homenaje a esa primera franquicia cuando se hizo expansión a Canadá, Toronto, Vancouver. Los Grizzlies eran de Vancouver, hoy son de Memphis, pero quisieron jugar con el nombre de esa bellísima ciudad canadiense, Vancouver. Detalle al margen de todo esto que está pasando en la NBA. Bueno, y seguimos con la NBA para hablar de Peyton Pritchard, que es el 6º hombre del año de la NBA. ¿Qué significa ser el 6º hombre? Uno diría, hombre, en el fútbol hay la 12, que generalmente así le dicen a los aficionados, pero en el baloncesto hay 6º hombre, y es el señor Pritchard, que tiene un antepasado español y ya se lo cuento. Por ahora, ¿qué es el 6º mejor hombre, Kenny? Para hacer un poco también de formación a nuestros nuevos oyentes. La primera alternativa, Andrés, el 6º hombre, son 5 sobre la duela. Es el primero, es el que más minutos tiene, el que generalmente está en la duela y lo pueden llegar a confundir inclusive con un titular. Hace 2 años, vea la historia de Pritchard, hace 2 años, estaba al margen prácticamente de la rotación. No lo tenían en cuenta. No lo tenían en cuenta en la rotación de Joe Mazzulla y los Celtics. Pero la temporada pasada, cuando Boston ganó su 18º título de la NBA, y este año que los Celtics son favoritos, por primera vez se espera repetir desde que Bill Russell se unió al equipo, Pritchard ha sido una fuente constante de energía, de producción desde la banca, un rol que fue reconocido entonces y le otorgaron el premio al 6º hombre del año.
sexto hombre del año. Es un rol al que le ha costado adaptarse al hombre que jugó a nivel colegial en Oregon. En un momento dado de su tercera temporada en la liga solamente jugó 48 partidos con los Celtics y estaba listo para irse de Boston. Ahora lo reconocen como el mejor jugador de la banca. Este honor lleva el nombre de la leyenda de los Celtics, de John Havlicek, quien popularizó el rol durante su carrera en el Salón de la Fama. Así pues que el mejor sexto hombre, uno recuerda sextos hombres como Manu Ginóbili, sí, que fue definitivamente uno de los mejores que vio quizás la historia de la NBA. Bueno, óigame, miren, no le iba a hablar del antepasado español, porque los españoles, como siempre, conectan todo. La NBA, les encanta la NBA en España, y resulta que tiene una conexión en Galicia, gallega. No me diga. Porque estuvo en Lugo, en un campus infantil, cuando era un niño. Pritchard estuvo en el campus Leima Basket English, entre los años 2010 y 2011. Y en ese campus estaba el papá de Peyton, que se llama Terry Pritchard, que es además un coach de baloncesto. De esos campos nació una amistad con un jugador también de baloncesto llamado Pablo Ferreiro, que se formó con Pritchard en los Estados Unidos. Así que ahí tiene su Debe hablar español entonces, ¿no? Sí, algo claro, si estuvo en Lugo, pues imagínate. Muchos de esos muchachos hablan español o porque jugaron allá en Europa, en España principalmente, o porque sus papás jugaron ahí. Claro. Conocimos a varios. Ojo, uno de ellos, Luka Doncic, que uno lo oye hablar español y habla como un madrileño, fue figura del Real Madrid. Muy bien, claro, habla muy bien castellano. Óigame, y hablando de otros coaches, es que en estos días estaba viendo, bueno, como yo estoy viendo la serie Golden State, y vi en el banquillo de los Houston Rockets a Ime Udoka, y yo dije, este es el que estaba en Boston Celtics, que salió después de un lío con una mujer. Que decía que le había hecho la vuelta a una de las esposas de un directivo, del dueño, alguno de ellos. Exactamente, bueno, ¿será que es para preocuparse también en las oficinas de los Houston Rockets? Pues por si acaso que no lo inviten a reuniones familiares ni nada, si no le puede pasar. No, reuniones familiares, no, de oficina. Reuniones de... No, porque en la oficina no van las esposas. Pero y ahí fue donde se integró con otra chica, ¿o no? No, que vaya a los partidos y que vaya a las prácticas. Así que no, muy bien, ahí dejamos al señor Udoka tranquilo, preocupado con los Golden State Warriors. A propósito de usted, que en este mismo episodio le hablaba a Dani de esas camisetas retro de los Grizzlies de Memphis que se pusieron las de Vancouver. Eso pasa mucho con los Huracanes de Carolina en la NHL, el equipo de Rod Brind'Amour. Ese equipo empezó siendo un equipo que dejó una huella y una resaca, un guayabo, una tristeza grandísima cuando se fue en Hartford, Connecticut. Eran los Whalers. Y durante la temporada, primero que todo, uno ve cualquier partido de los Huracanes de Carolina allá en su casa y se da cuenta que hay camisetas de los Hartford Whalers y ellos se ponen 1 o 2 veces al año el uniforme de los Hartford Whalers. Mucha gente de Hartford, Connecticut, aquí cerquita donde vivimos, le va a Carolina simplemente porque alguna vez fueron los Hartford Whalers y la gente todavía mantiene gorras de esa época, camisetas y demás, en lo que para mí, y vale la pena que lo vean aquí, es uno de los logotipos más bonitos de todos los deportes. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Muy bien, Marulanda. Ahora hablemos, hombre, de José Quintana, hombre. Qué bueno tenerlo de protagonista en este podcast. Al pelotero de Arjona, Bolívar. Buena arepa huevo en Arjona. ¿Cómo? Ahora sí, contanos, ¿qué le pasó al gran Quintana, el lavavajillas, como le decimos aquí cariñosamente? ¿Cuántas arepas de huevo se estará comiendo al día José Quintana? Porque parece que tuviera una segunda vida, un segundo aire en las grandes ligas. Andrés, este año está, pero dominante. 3 aperturas, 3 victorias. ¿Qué dirán los de los Mets? Los de los Mets viendo los partidos, dijo, uy, ¿cómo lo dejamos ir, hombre? Sí, ¿qué estarán diciendo la gente? Aunque los Mets están felices porque están dominando su división, están más felices por el tema ofensivo con Soto, con Pete Alonso, con Lindor, pero lo de José Quintana, Andrés, sí es muy destacable para Colombia. Ya llegó a 105 victorias en su carrera en grandes ligas. Y en esos datos que me gusta mucho escudriñar, me encuentro que de esos más de 1,730 ponches, ¿sabe que es el cuarto pitcher zurdo latino con más cantidad de ponches en la historia de grandes ligas? Wow. Cuarto pitcher zurdo latino. El primero fue Valenzuela, el segundo fue Johan Santana,
Ajá. El tercero, Lindor. No, perdón, Francisco Liriano. Francisco Liriano, que fue un dominicano, esos tres. Y ahí después está José Quintana. Pues obviamente el único que está en Grandes Ligas actualmente es José Quintana. No es un dato menor, Andrés, que estén en top 5 de más ponches para un lanzador zurdo en la historia de Grandes Ligas. Es fenomenal lo que está haciendo. Y pues este año tiene la foja de 3-0, 3 victorias sin derrota. Solo ha permitido 2 carreras en los 3 juegos que ha lanzado. Ha sido brillante entonces la actuación en el momento. Y feliz la gente de Milwaukee, de los Brewers, con la Claro. adquisición de José Quintana, un hombre que está, yo no sé si está por los 36, 37 años ya, Andrés. Esa veteranía, esa calma en el montículo, en ser más analítico de los lanzamientos, lo está mostrando como hoy un muy, muy buen pitcher bueno. de MLB. Le ha sentado muy bien entonces al colombiano el cambio de ciudad de Nueva York a Milwaukee. Bueno, Kenny, hablemos un poco de béisbol después de esto que nos acaba de contar, después de las buenas noticias de Quintana, sigamos hablando, pero de la Major League Baseball, que ahora me llama la atención el titular de la nota de la historia que usted va a contar a continuación. Esperan gran asistencia a juego en pista de NASCAR. Y, a ver, ¿cómo conectamos la NASCAR con la MLB? Y es que van a jugar en Bristol, pero en Bristol, Tennessee. Ya van no hay varias en Bristol, veces que... Connecticut, no en su casa. No en mi casa. Ya van varias ocasiones en las cuales me llaman colegas, desde que empecé a vivir acá. Hay carrera de la NASCAR en Bristol. Sí, pero es en Bristol, Tennessee. Cuando estaba Montoya, ¿se acuerda? No es aquí, no es donde yo estoy. En esta ocasión es béisbol. Es que recordemos que la Major League Baseball ya jugó en la localización del Field of Dreams, acuérdese. Sí. Y ahora pues juegan el Bristol Motor Speedway, que tiene capacidad para mucha gente. El 2 de agosto, los Rojos de Cincinnati reciben a los Braves en el clásico del Speedway, así se va a llamar, en el béisbol de Grandes Ligas. Esto es parte del esfuerzo del comisionado Ron Manfred para llevar el béisbol a lugares donde no se juega en vivo todos los días. En Iowa, reiteramos, jugó partido en la localización cinematográfica en 2021-2022, también en Alabama, en Carolina del Norte, en Pensilvania. Ahora es el turno de Tennessee. Estuvo hablando Manfred, el comisionado, en el Congreso Mundial de Deportes, presentado por el Sport Business Journal, y los Tennessee Volunteers son los actuales campeones nacionales del béisbol universitario. Vanderbilt ha ganado 2 títulos universitarios. Manfred ve entonces ya una gran coincidencia entre los aficionados de la NASCAR y la MLB. Dice Manfred que es un gran público, y lo que espera el 2 de agosto es una oportunidad para él, para que el béisbol tenga una audiencia realmente grande para un partido de Grandes Ligas. El escenario es un autódromo legendario y será fantástico. Ojalá que se le dé. Lo cierto es que el béisbol tiene y está en una etapa de resurgimiento y tiene fanaticada que poco a poco ha ido metiéndose, y estamos hablando de los más jóvenes, porque ya con el reloj de picheo y con los cambios que se han hecho, los partidos son muy, pero que muy entretenidos, muy rápidos, muy dinámicos, y ojalá que también sea pues un éxito total lo que se viva en el Bristol Speedway, allá en Bristol, Tennessee. Los Yankees los mueven soto, a correr que otra vez lo sacamos al estadio. Bueno, Marulanda, al fin, ¿cómo le fue a las colombianas en Madrid, donde Kenny Garay decía que iba a haber una gran venta de empanadas a la salida después del duelo de las colombianas? Camila y Emiliana en Madrid. Habría que preguntar cómo fue la venta, pero eso después. Sí, bueno, después preguntamos, pero creo que le fue mejor a la de Cúcuta que a la de Medellín, ¿o estoy errado? Como dicen por acá, ¿será que sí tuvieron su agosto en esa venta, Andrés? Porque yo creo que fue demasiado rápida, yo creo que no hubo ni tiempo de montar el toldo, porque el juego no duró ni 1 hora y 20. Realmente, pues usted, Andrés, creo que lo disfrutó mucho viendo a Emiliana y a Camila enfrentándose ahí. No, el que disfrutó más fue el productor de la transmisión, no dejó de enfocar a Emiliana, hasta en los descansos, en los timeouts, estaba como enamorado el productor. Es una chica muy atractiva, Emiliana es una chica muy linda, muy talentosa jugando tenis, pero obviamente Camila siempre creo que tiene esa habilidad innata. Yo creo que es mucho más talentosa realmente Camila. Claro. Emiliana tiene que ser jugar más con la potencia, la fuerza, más de trabajo para poderle ganar. Y Camila, pues con base a su talento, la derrotó 3-6, 3-6-3. O sea, realmente no fue tan complejo el compromiso para Camila. Y le va a tocar enfrentarse ya a Elise Mertens, una top 30, Andrés, la chica de Bélgica. No va a ser un compromiso fácil para Camila, pero bueno, yo creo que se disfrutó para la gente de Colombia ver un enfrentamiento entre ellas. Muchos decían, pero qué esta mala suerte. O sea, cuando hay un sorteo, obviamente usted en estos torneos tan grandes tiene 63 posibilidades de enfrentar a una rival, y como de las 63 le toca enfrentar a su compañera,
a su compatriota. Pues no tan amiga, digamos, porque son rivales obviamente en el mundo tenístico, pero bueno, así son a veces los sorteos, les tocó enfrentarse. Ya Emiliana se va de Madrid, pero sigue obviamente en carrera Camila en la siguiente ronda. Bueno, ahora irán a Roma y luego a Madrid. Y un dato anecdótico que me llamó la atención, tuvo más errores forzados Camila que Emiliana, pero más tiros ganadores Camila, por eso gana el partido. Pero mire lo curioso. De pronto Camila juega, es que Camila juega más intentando conectar ganadores. Exacto. Y por eso erra a algunos. O sea, ella arriesga más de pronto y por eso tiene más errores forzados en el partido. Emiliana más conservadora, más agresiva. Exacto, y más agresiva Camila en ese sentido. Pero bueno, ¿y usted cómo le parece la despedida? Que aquí en Colombia dicen, pero ¿por qué no se nos dieron una Pues no, pero ya se sabe que ya... ¿Por qué no fue más fraternal la despedida del campo? Uno pensaría que un abrazo y una charladita, pero no, ni siquiera un beso y chao, como si no se conocieran. Sí, muy frío el saludo de despedida. Bueno, muy bien. Ahí dejamos. Son rivales y amigas y compañeras representándola a Colombia, pero hay unos antecedentes entre las dos no muy gratos, sobre todo entre familias. Pero bueno, eso no lo vamos a profundizar. ¿Se paralizó Colombia para ver este histórico duelo de colombianas en Madrid? No, porque toda la gente estaba por fuera comiendo empanadas. La sorna de Garay. No había mucha gente en el estadio porque estaban todos comiendo las famosas empanadas suyas. Es que sabe que me choca, de iglesia, de papa. ¿Sabe que me da piedra? Que no los únicos, pero mucha pelota no le dan, ¿no? Señores, en un torneo prestigioso de la WTA se estaban enfrentando dos colombianas de primer nivel en Madrid. Exacto. Y no. Claro que es que también Dairo Moreno le metió 3 a San José por allá en el cielo, ¿no? Bueno, eso me cuenta más adelante. Nosotros seguimos aquí en el podcast La Sacó el Estadio. Bueno, Kenny, hablemos un poco de NFL y de McCaffrey, que vuelve, comillas, sin restricciones después de las lesiones del año pasado. ¿Será esta su temporada de revancha, Kenny? Y es que hay mucho de qué hablar, Andrés. El abrazo reiterado para usted, para Dani y para todos. Porque ahora se viene el draft. En el momento en que hacemos este podcast, estamos a un día del draft, donde por ahí lo más interesante, porque ya es muy obvio quiénes van a ser al menos las 2 primeras selecciones y a qué equipos van a ir, donde lo más interesante es que se hace en Green Bay, allá en esa catedral, ciudad sagrada para el fútbol americano en Green Bay, Wisconsin. Pero usted lo decía porque Christian McCaffrey tuvo un 2024 plagado de lesiones. Comenzó ya su programa de pretemporada 2025 con mucho mejor pie. Primer día del programa de pretemporada y lo dijeron en comunicado. McCaffrey llegó con lo que él llamó 0 restricciones después de aquella tendinitis aquilia bilateral, según el término médico que le costó los primeros 8 partidos de la temporada pasada y luego la lesión de ligamento cruzado en la rodilla que lo mantuvo fuera de los últimos 5 encuentros. Me siento maravillosamente bien, dijo McCaffrey. Ha sido un proceso muy fluido y de mucho trabajo. McCaffrey se complace en estar de vuelta con toda su fuerza, luego de que en el 2024 terminó con 202 yardas, 146 yardas recibidas y ningún touchdown en solo 4 partidos. A ver qué pasa con McCaffrey. Lo cierto es que regresó sin restricciones el hombre de los 49ers de San Francisco y esa ya, yo creo que no es buena noticia solamente para los 49ers, Andrés, para los que amamos el fútbol americano como tal. Hombre, uno siempre quiere en su deporte tener a los mejores. Cuando yo prendo el fin de semana al televisor, yo quiero ver a Lamine Yamal, yo quiero ver a Jude Bellingham, yo quiero ver a los mejores independientemente de qué equipo jueguen. Lo mismo pasa en la NFL. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Bueno, Garay, ¿y cómo viste en la Copa Libertadores a los rivales del Bucaramanga? Empataron en el Estadio Monumental sin gente, David Arellano, después de los problemas en Colo-Colo. Empataron Racing y Colo-Colo en partido de Copa. ¿Qué tal jugó Colo-Colo, Andrés? Hombre, no, sabe que esperaba más del equipo chileno que tenía que haber ganado y al final lo empata Racing de visitante. Yo creo que le va a hacer mucha falta al público y eso es una ventaja para el Bucaramanga que ahora viaja a jugar contra el Colo-Colo. Bueno, en el mes de mayo, más adelante. Claro, porque primero juega, mientras hacemos este podcast, la noche del miércoles juega ante Fortaleza. David Luiz está en Bucaramanga y están enloquecidos. Yo eso nunca lo entenderé, pero bueno, cada cual es diferente. Da la impresión de que cuando van, es más importante ir a saludar a Arturo Vidal con Colo-Colo y a David Luiz con Fortaleza que apoyar al equipo, que sí, tiene apoyo de toda su hinchada en Bucaramanga, indiscutiblemente. Y lo otro, ¿cómo le parece lo de Dairo Moreno?
No, Ojo, impresionante, qué bárbaro. yo nunca, a mí nunca me gustó decir llámenlo a la selección, a la cañona, no. Pero sí tenemos que revisar algo, más allá de que para mí lo de Néstor Lorenzo ha sido bastante bueno. Hay que revisar algo, Andrés. Sí. Y hay que ponernos la mano en el considere y estudiar el tema. No es posible que el máximo goleador en activo de la selección colombiana, o mejor, el máximo goleador en activo de Colombia, haciendo goles como los está haciendo, ayer en la altura y hace 3 con el Once Caldas, no se ha tenido en cuenta en Bolivia, no se ha tenido en cuenta en convocatorias. Sí, raro. No, pero ¿sabe que eso pasó con Germán Ezequiel Cano? Que totalmente. Cuando jugaba en Colombia, en el Medellín, lo pedían para la elección, que lo nacionalizáramos, que no había gol en Colombia. Bueno, pero ahí había que nacionalizarlo, pero es que Dairo Moreno, es colombiano, ya jugaba en Colombia. Mínimo, claro. Exacto, mínimo como suplente de una selección Colombia puede estar, ¿no? Claro. Una Colombia que no tenga gol y yo miro hacia el banco y está Dairo Moreno, alguna alternativa me da. Claro. Oiga, usted estaba insinuando, ya le cambio un poco, pero sigamos en fútbol, porque a raíz de la muerte de Francisco, el Papa Francisco, se produjo un hecho inédito en Italia. Resulta que hay un equipo que cada vez que muere un papa asciende en Italia, es el Avelino. Y ha pasado históricamente en una sincronía desde el año 58. Como ha muerto el papa, desde el Papa, el equipo ascendido, el Avelino ascendió a la Serie B y coincidió con la muerte del Papa. Se llama el equipo Unión Esportiva Avelino. Y curiosamente, el Papa volvió a ascender otra vez. Es que, mire, en el año 58, Avelino ascendió a la 4ª división y coincidió con la muerte del Papa Pío XII. En el 63, volvieron a ascender a la Serie C y murió Juan XXIII. En Colombia. En el 78 ascendió con la muerte, ¿se acuerda que fueron Pablo VI y Juan Pablo I? Que Juan Pablo I duró un mes de pontificado nomás. Duró un mes y después vino Juan Pablo II, exactamente. Siempre que muere un papa, asciende el Avelino. Y acaba de pasar otra vez con la muerte de Francisco. Ya ascendió. Además, ascendió, claro. Ascendió. Por eso yo no sabía que había ascendido y por eso le pregunté cómo baja. No, ganó y ganó uno de esos al Sorrento y ya está clasificado. Llega a la Serie B, estaba en la C. Así que qué curioso. Además, algo también, aquí lo puede ver usted en esta imagen. Interesante, ¿no? El Papa Francisco recibió el Avelino en el Vaticano ahorita, este año, enero de 2025. Firmó la camiseta del club. Uy, qué cosa es esta, ¿no? Yo no quiero meter nada paranormal, pero que No. Alguna vez sabremos el por qué se dan estas coincidencias. El hecho es que, claro, no se nos olvide. Uno le pregunta a Nieto que cómo va, pero se me olvidó en la pregunta, que ya estamos en abril, casi en mayo, o sea, se está acabando el fútbol, la temporada futbolística en Europa se está acabando. Vea, o sea que ascendió antes de la muerte. Coincidió con el año. Pero acaba de coincidir, o sea, es que coinciden por la época. Bueno, ahí le dejo ese dato como así escalofriante. A usted muchas gracias por acompañarnos. Marulanda se tuvo que ir a extender una ropa que no la sacó de la lavadora anoche y se le puede dañar. Yo había llegado purificado, totalmente recogido. Y Marulanda como que me activó los demonios otra vez. ¡Qué horror! No. ¡Qué horror! ¿Cómo llegó? Podcast La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden la suscripción, la campanita. Gracias a todos por seguirnos en este podcast que se llama... Este es el podcast La Sacó del Estadio.